Hace unos días me crucé con un podcast que está realizando una campaña de promoción y publicación un poco, no sé si acertada o no, pero bueno, trabajo lleva mucho trabajo. ¿Cuántos cortes podrías sacar tú de tus episodios? Esta es la pregunta que quiero que reflexiones mientras escuchamos la intro. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario en el que en apenas 10 minutitos te pongo al día sobre las noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitarte a pasar al último capítulo de la semana desde EOB Productora. Como decía en la intro, me he encontrado con un podcast que trabajo tiene, pero mucho. Sin embargo, la estrategia que está siguiendo, en mi opinión, como podcast, no sé yo muy bien cómo tratarla. Me explico. Está realizando, no voy a decir el nombre, solamente aquellos que me escribáis por vía interna os lo pasaré para que echéis un vistacillo, pero bueno, se trata de un podcast que está realizando una serie de entrevistas a muchos kilómetros de distancia desde donde se inauguró, por así decirlo. Empezó en España, pero creo que todos los capítulos, o casi todos, están rodados fuera de España, y digo rodados porque más que un podcast me parece casi una producción televisiva. Ojo, como decía la intro, lleva mucho trabajo detrás. Se graba en vídeo, se graba en audio, se graba en unos ambientes espectaculares, al aire libre, nada de estudio, nada de... Bueno, una producción increíble. Hasta la fecha creo que han publicado 4 episodios, pero hasta aquí digamos que podríamos calificarlo como algo no normal, pero bueno, algo que empieza a ser habitual en el mundo del podcast, ¿no? Estas superproducciones. Lo de grabar al aire libre quizás no, pero bueno, no sería el primero tampoco. Lo que me ha llamado la atención de este proyecto, y por eso lo he colado en un capítulo de opinión, es la estrategia que está siguiendo para darlo a conocer o para publicarlo. Me explico. Es habitual hasta ahora que cuando tú haces un podcast, bueno, pues saques diferentes cortecitos para publicarlo en las redes sociales y, bueno, pues un minutito aquí, otro allá, las preguntas más interesantes, las respuestas más jugosas, esos ganchos, bueno, pues contenido, ¿no?, para redes sociales. Pero, ¿qué pasa si coges todos esos cortecitos y los transformas en el propio podcast en sí? Y además de publicarlos en el propio podcast en sí, cada uno de estos episodios, con cada uno de sus cortecitos, los publicas como un podcast diferente. Claro, estamos troceando un episodio hasta el extremo y encima reaprovechando para publicarlo como un podcast nuevo y como... a ver, quizás como estrategia viral para una red social, como en YouTube, por ejemplo, pues sí, pues lo veo bien, porque bueno, YouTube digamos que premia mucho a los contenidos, a los creadores que suben mucho contenido, las redes sociales también, pero claro, las plataformas de podcast, quiero decir, si yo me quiero escuchar tus episodios al completo, bueno, que me cruce con algún capítulo mini de estos de 50 segundos, un minuto, pues no me va a importar, incluso me va a llamar la atención. Pero si yo me suscribo a ese podcast, solamente voy a ver el capítulo largo y 10 capítulos mini. Pero claro, para luego encontrar tu propio podcast completo, me tengo que buscar otro que me encuentro con otros 10 o 12 podcasts similares. Es bastante lioso. En mi opinión, la estrategia aquí, como centrada en las redes sociales o como algo viral, sí, está muy bien. Pero creo que el oyente de podcast debería tenerlo un poco más fácil si lo que quieres es que consuma las entrevistas completas. Si lo que quieres es que escuche esos capítulos de 80 segundos o un minuto y medio, pues no sé yo, pero oye, a lo mejor yo no estoy muy puesto en esto del podcasting, no lo sé. Imaginaos que yo tengo un podcast de 10 capítulos. Bueno, pues tengo mis 10 episodios colgados en mi podcast, que luego además tengo otros 10 podcasts distintos, que cada uno de ellos tiene 15 episodios, de los cuales uno es el capítulo largo y luego 15 cortecitos virales. Al final tengo 11 podcasts, de los cuales tendría unos 120, 130 episodios o 140 episodios, porque hay algunos. He visto uno de los podcasts que me parece que tiene 35 cortes, 35 episodios, ojo. Pero bueno, para redondear un poco la cosa, 130, 140 episodios, que de los cuales episodios largos son 10. Pero es que además está dividido en 11 podcasts distintos. Uno con todos los episodios al completo y los otros 10 podcasts con los troceaditos de estos. Claro, me parece una estrategia de difusión
bueno, pues sí, quizás llegues a mucha gente, pero la gente no te va a tener muy difícil seguirte. Se va a encontrar con tus vídeos por ahí desperdigados. Que vuelvo a decir, en redes sociales está muy bien, pero en un podcast, si lo que quieres es que consuman tus episodios largos, claro, a lo mejor no quieres eso. A lo mejor lo único que quieres es aparecer por ahí, pero no que se lo escuchen. Entonces, no lo sé, no me despista un poco, pero ya digo que esto es un capítulo de opinión. Una estrategia que en mi opinión pues puede estar más enfocada a las redes sociales que al propio podcast en sí, que está muy trabajada, no lo niego, porque la producción que he visto en los vídeos es increíble. De hecho, daría para un propio documental, al menos en mi opinión, porque es espectacular la producción tanto en vídeo como en audio, los decorados o las localizaciones donde han realizado estas entrevistas y oye, mi enhorabuena en ese sentido. Pero en cuanto a la estrategia de publicación en podcast, no sé, no termino de entender muy bien si lo que queremos es disparar en muchos sentidos, como el disparo de una escopeta, ¿no? Que dispara muchos perdigones muy desperdigados, pero no centran mucho el tiro. Es para conseguir que mi podcast llegue a mucha gente distinta, pero que luego esa gente no me encuentre a mí o me encuentre a través de YouTube, pero no en podcast. Pero no sé, la verdad que me ha dejado un poco descolocado. Antes de cerrar el último capítulo de esta semana, dejadme que os recuerde que ya podéis disfrutar del podcast Greal, el secreto de las 8 llaves, en vuestra plataforma favorita. Una ficción sonora ambientada en la búsqueda del Santo Grial por toda Cataluña. Teniendo en cuenta que se trata de una producción de la Agencia Catalana de Turismo, pues imaginad lo bien localizado que está el proyecto. Vamos, de hecho está tan bien que cada episodio está centrado en una localización distinta que podréis visitar en persona para conocer así todos los escenarios sonoros que propone este gran proyecto. Si tienes pensado viajar a Cataluña o si eres un amante de las ficciones sonoras, estás de enhorabuena. Y si ya coinciden las dos cosas, pues este podcast es perfecto para ti, para que disfrutes de este contenido viajando a Cataluña y te prepares unas buenas rutas por allí. Te voy a dejar un enlace en las notas del capítulo para que lo tengas muy, muy a mano y que disfrutes del viaje. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que estén muy divididos en distintas plataformas o que por el contrario lo unifiquen todo en un solo feed al que podéis suscribirse cómodamente. Pero bueno, lo importante es que te gusten tanto como para que lo recomiendes el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por cierto, déjame recordarte que ya puedes escuchar todos los capítulos de la semana que viene, que ya están publicados, ojo, en El Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad de este mismo podcast, a la que puedes suscribirte por tan solo 3,99 € al mes a través de la plataforma Mumbler y que encontrarás un enlace en las notas de este capítulo para que lo tengas muy, muy a mano. Que disfrutes del fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.